Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén listos para sumergirse en un tema que nos tiene a todos revolucionados y con la imaginación a flor de piel. Hoy vamos a desvelar los secretos de una escapada romántica que ha robado suspiros y ha generado muchísimas especulaciones. Sí, señores y señoras, vamos a hablar de la misteriosa y apasionante aventura italiana de Demet y Can. ¿Qué hicieron? ¿Dónde estuvieron? ¿Y qué secretos guardan esos paisajes de ensueño? Si ustedes también sienten esa curiosidad innata, esa chispa de intriga que nos impulsa a querer saber más, entonces han llegado al lugar correcto. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante relato, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones, análisis y, por supuesto, todas las curiosidades que traemos para ustedes. Imaginen la escena: Italia. Cuna del arte, la historia, la gastronomía y, por supuesto, del amor. Ahora pónganle a eso el toque de dos personalidades que desatan pasiones, que tienen una química arrolladora y que, últimamente, han mantenido a todos los medios y a sus fans pegados a la pantalla: Demet Özdemir y Can Yaman. Después de meses de rumores, de idas y venidas, y de un silencio ensordecedor por parte de ambos, finalmente ha salido a la luz información sobre su presunto viaje a Italia. Y créanme, no fue una escapada cualquiera. Fue una inmersión profunda en la Dolce Vita, un festín para los sentidos y, según fuentes cercanas, un momento crucial en su relación. ¿Por qué Italia? ¿Por qué ahora? Bueno, Italia no es solo un destino turístico, es un telón de fondo casi cinematográfico para cualquier historia de amor. Sus ciudades históricas, sus costas bañadas por el sol, sus viñedos que parecen sacados de un cuadro, todo en Italia invita a la pasión, a la intimidad y a crear recuerdos imborrables. Según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes, incluyendo algunos fotógrafos curiosos y comentarios de personas que tuvieron la suerte de cruzarse con ellos, Demet y Can pasaron varios días en la región de la Toscana. Imaginen colinas ondulantes cubiertas de cipreses, pueblos medievales de piedra dorada, y ese aroma inconfundible de la tierra mojada y las flores silvestres. Se dice que se hospedaron en una villa privada, un refugio de lujo alejado de las miradas indiscretas, lo que les permitió disfrutar de su tiempo juntos con total privacidad. Y hablando de lujo, la Toscana es conocida por sus alojamientos espectaculares, desde hoteles boutique con encanto hasta mansiones históricas reconvertidas. Poder disfrutar de esa exclusividad, con un servicio impecable y rodeados de tanta belleza, sin duda debió ser una experiencia inolvidable para ellos. Pero no todo fue reclusión en una villa. Se habla de paseos por las estrechas calles de Florencia, de disfrutar de un helado artesanal frente al Ponte Vecchio, de contemplar la majestuosidad del Duomo al atardecer. Piensen en ello: caminar de la mano por el corazón del Renacimiento, con esa arquitectura impresionante que cuenta historias de siglos pasados. ¿Se imaginan la atmósfera? La luz dorada del sol reflejándose en los edificios, el murmullo de la gente, el olor a café y a pan recién hecho. Es el escenario perfecto para que una pareja se pierda en su propio mundo. Y luego está la comida. La gastronomía italiana. No creo que haya nadie en el mundo que pueda resistirse a una buena pasta fresca, una pizza napolitana, o un tiramisú de campeonato. Se rumorea que degustaron los manjares toscanos en trattorias auténticas, probando vinos locales y disfrutando de cenas a la luz de las velas. Imaginen la conexión que se puede crear compartiendo una botella de Chianti Classico mientras el sol se pone sobre los viñedos. Eso sí que es romance. Y las sorpresas no terminaron ahí. Las fuentes también apuntan a visitas a la campiña, a bodegas familiares, a pequeños pueblos que parecen detenidos en el tiempo, como San Gimignano, con sus torres medievales que se alzan hacia el cielo. Imaginen pasear por esas plazas, probar el aceite de oliva local, o simplemente sentarse en un café a observar la vida pasar, sintiendo la brisa suave y el calor del sol en la piel. Es un tipo de experiencia que reconecta con lo esencial, con los placeres sencillos de la vida, y que sin duda fortalece los lazos de pareja. Se dice que uno de los momentos más especiales fue un paseo en globo aerostático al amanecer sobre las colinas toscanas. Una imagen digna de película. Ver el amanecer desde arriba, con el paisaje extendiéndose a nuestros pies como una manta de retazos de verde y dorado, es una experiencia que te deja sin aliento. Poder compartir ese momento de asombro y belleza con la persona que amas,
eso sí que es un secreto bien guardado y una experiencia que marca para siempre. Pero, ¿UE con acento hay de los secretos revelados que prometimos en el título? Bueno, aquí es donde la cosa se pone más interesante. Si bien ellos han sido increíblemente discretos, algunos detalles han empezado a filtrarse, y apuntan a que este viaje no fue solo unas vacaciones, sino una oportunidad para afianzar su relación. Se habla de conversaciones profundas, de planes a futuro, de darse cuenta de que lo que tienen es algo especial y que merece la pena ser cuidado. En este mundo tan agitado de la fama, donde las agendas están siempre apretadas y la presión mediática es constante, encontrar un espacio para la intimidad y para reflexionar sobre la relación es fundamental. Y parece que Italia les ofreció precisamente eso, un santuario de tranquilidad y belleza donde pudieron ser simplemente ellos mismos, lejos de los flashes y las cámaras. Además, es importante recordar el contexto. Demet y Can han trabajado juntos en proyectos que los han catapultado a la fama internacional, creando una conexión muy fuerte con sus seguidores. Esa química que vimos en pantalla, esa complicidad, ¿se trasladó a la vida real? Los rumores siempre han estado ahí, pero este viaje a Italia parece ser la confirmación de que hay algo más que una amistad. Los pequeños gestos, las miradas cómplices, las sonrisas que se cruzan, todo eso se magnifica cuando estás en un entorno tan romántico. Y aunque no tengamos fotos posadas de ellos anunciando su amor, las pequeñas pistas que van apareciendo, como la presencia de Demet en eventos donde está Can, o los comentarios sutiles en redes sociales, van tejiendo una historia que nos encanta seguir. Uno de los secretos que parece haberse desvelado es la intensidad de sus sentimientos. Se dice que ambos están viviendo un momento muy bonito y que este viaje ha servido para reafirmar ese sentimiento. La Toscana, con su atmósfera cargada de historia y romanticismo, es el lugar perfecto para que dos personas se conecten a un nivel más profundo. Imaginen compartir un atardecer frente al mar en la costa amalfitana, o perderse en los jardines de Villa Borghese en Roma. Si bien se centraron en la Toscana, Italia ofrece un sinfín de posibilidades para el romance, y este viaje parece haber sido el inicio de algo más grande. Otro detalle que ha llamado la atención es la posible influencia de la cultura italiana en su relación. La pasión italiana, la importancia de la familia, la alegría de vivir, son valores que resuenan profundamente. Habrán compartido momentos con familias italianas, aprendido algunas frases en italiano, o simplemente se han dejado contagiar por ese espíritu tan vibrante. Es muy probable. La experiencia de sumergirse en una cultura tan rica y apasionada sin duda deja una huella imborrable. Y cuando esa experiencia se comparte con la persona amada, se convierte en un tesoro que se guarda para siempre. También se ha especulado sobre la posibilidad de que este viaje haya sido un paso importante en su relación, quizás sentando las bases para un futuro juntos. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son efímeras, encontrar a alguien con quien compartir no solo el éxito profesional sino también la vida personal es un verdadero regalo. Y si esos momentos de conexión se viven en un lugar tan idílico como Italia, pues qué mejor. La privacidad que les brindó la villa, la oportunidad de desconectar del mundo exterior, les permitió centrarse el uno en el otro sin presiones ni juicios. Ahora, ¿cómo hemos llegado a conocer estos detalles? La información, como suele suceder en estos casos, proviene de varias fuentes: fotógrafos que lograron captar algunas imágenes discretas, personal de los establecimientos que visitaron, e incluso de algunos de sus allegados que, de forma confidencial, han compartido algunos aspectos de su viaje. La discreción de Demet y Can es admirable, pero cuando hay tanto interés, siempre hay pequeñas grietas por donde se filtra la información. Y nosotros, como buenos detectives de la farándula, estamos aquí para recoger cada uno de esos hilos y tejer la historia completa para ustedes. En resumen, la escapada romántica de Demet y Can a Italia, específicamente a la Toscana, parece haber sido un viaje inolvidable, lleno de momentos mágicos, de descubrimientos personales y de fortalecimiento de su relación. Desde los paisajes de ensueño hasta la deliciosa gastronomía, pasando por la intimidad y la privacidad, Italia les ofreció el escenario perfecto para vivir su amor. Y aunque los detalles exactos seguirán siendo, en gran parte, un secreto entre ellos, las pistas que se han desvelado nos permiten imaginar la belleza y la pasión de esta aventura. Así que ahí lo tienen, mis queridos seguidores. Hemos desentrañado, hasta donde hemos podido, los secretos de la escapada italiana de Demet y Can. Espero que hayan disfrutado de este viaje virtual tanto como ellos seguramente disfrutaron del real. Ha sido un placer compartir estas revelaciones con ustedes.
Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir buscando las historias más interesantes y a compartirlas con la máxima dedicación. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta escapada. ¿Creen que Italia es el escenario perfecto para el amor? ¿Qué les gustaría a ustedes hacer en una escapada romántica así? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta para que así sepamos que vamos por buen camino. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Les aseguro que tenemos muchas más sorpresas y revelaciones guardadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.